El sol de la tarde bañaba de un resplandor dorado el jardín del viejo caserón andaluz donde se celebraba la boda. El perfume de los jazmines flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo emocionado de los invitados. Lucía, con su vestido de encaje marfil y el velo ligero que se movía con la brisa, sentía que cada latido de su corazón marcaba el inicio de una nueva vida. Había soñado con ese día desde que era niña y, al mirar a Javier, su futuro esposo, sintió que todo valía la pena. Él le sonrió con esa mezcla de ternura y orgullo que la había conquistado desde el primer momento. Los invitados charlaban, algunos levantaban copas de cava, otros comentaban lo hermosa que lucía la novia. Lucía notaba cómo las flores del arco nupcial se mecían suavemente, como si la naturaleza misma celebrara su amor. Sin embargo, en medio de tanta alegría, una sombra de inquietud se colaba en su interior. Había pasado demasiado tiempo intentando agradar a su futura suegra, doña Mercedes, una mujer de porte altivo, mirada fría y lengua afilada. Desde el primer encuentro, Mercedes había dejado claro que Lucía no era, según sus palabras, la esposa ideal para su único hijo. Aún así, Lucía había mantenido la esperanza de que aquel día la paz reinaría. Se dijo a sí misma que el amor de Javier bastaba para calmar cualquier resentimiento. Respiró hondo mientras el sacerdote concluía las últimas palabras de la ceremonia y la música de violines llenaba el aire. Un aplauso estalló entre los presentes y Lucía, con una sonrisa radiante, miró a Javier. El mundo parecía perfecto. Pero entonces, un sonido distinto rompió la armonía. El golpeteo firme de unos tacones resonó en las baldosas del jardín. Todos se giraron. Doña Mercedes, con un vestido azul oscuro que realzaba su porte de dama de alcurnia, avanzaba hacia el centro. Sus ojos grises, helados como el mármol, se clavaron en Lucía. La multitud se quedó en silencio, el murmullo se apagó como una vela bajo la lluvia. Incluso los pájaros parecieron callar. Mercedes se detuvo frente a la pareja y, con una voz que no necesitaba micrófono, dijo: «Antes de que brindemos, quiero decir unas palabras». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Javier, sorprendido, apretó su mano como si quisiera transmitirle calma. La novia trató de sonreír, convencida de que quizá su suegra, al fin, le daría su bendición. Mercedes levantó la barbilla, sus labios dibujaron una mueca casi imperceptible y, con un tono cargado de veneno, soltó: «No nos engañemos. Hoy mi hijo se casa con una sirvienta». Un murmullo de asombro se propagó como un relámpago. Varias copas tintinearon en manos temblorosas. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier insulto. Cada mirada de los invitados, fija en ella, pesaba como una piedra. Los recuerdos de los últimos meses se agolparon en su mente, las veces que había ayudado a su madre en la panadería del pueblo, el uniforme manchado de harina, las jornadas de trabajo hasta la madrugada. Lucía siempre había llevado su origen humilde con orgullo. Pero en ese instante, frente a tanta gente, la palabra sirvienta resonó como una sentencia. Javier dio un paso al frente. Su voz, firme, intentó romper el hielo. «Madre, basta». Pero Mercedes alzó una mano para silenciarlo. «No hablo por envidia ni por capricho. Hablo porque mi hijo merece a alguien de su nivel, no a una muchacha que apenas sabe lo que es un salón de baile». Algunos invitados desviaron la mirada, incómodos. Otros susurraban entre sí. Lucía sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero se negó a dejar que cayeran. La vergüenza ardía en su pecho, un fuego que se mezclaba con una fuerza que hasta entonces desconocía. En su interior, algo despertó. Recordó las madrugadas frías cuando su madre la despertaba para amasar pan, los consejos de su abuela, quien siempre le decía que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra. Recordó las noches en que Javier la miraba con admiración, no por su vestido ni por su linaje, sino por la luz que él decía ver en su mirada. El silencio se volvió insoportable. Los invitados esperaban la reacción de la novia, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su voz, cuando habló, salió clara y firme. «Doña Mercedes», dijo,
mirándola directamente a los ojos. Es cierto que mi familia no tiene títulos ni riquezas. Es cierto que trabajo en una panadería y que mis manos conocen el peso de la harina. Pero también es cierto que nunca he necesitado de un apellido para saber quién soy. Mercedes frunció el ceño, sorprendida por la entereza de la joven. El respeto, señora, no se mide en monedas ni en fiestas de sociedad, continuó Lucía. Y si hoy estoy aquí, vestida de blanco junto a su hijo, es porque él me ama tal como soy. Ni su dinero ni su apellido pueden cambiar eso. Un murmullo de aprobación recorrió a algunos de los invitados. Javier la miró con orgullo y apretó su mano con fuerza. Pero Lucía no había terminado. Su voz tembló un instante, no de miedo, sino de emoción. Y antes de que usted me juzgue, quizá deba escuchar algo que hasta hoy he callado. Porque la verdad que guardo no solo me pertenece a mí, también a esta familia. Los ojos de Mercedes se abrieron con sorpresa. La expectación creció como una ola. Lucía dio un paso al frente, su velo se deslizó por su hombro. Voy, en el día más importante de mi vida, no voy a permitir que nadie me humille. Y lo que voy a revelar cambiará para siempre lo que todos creen saber de esta familia. El silencio se volvió aún más denso. Algunos invitados contuvieron la respiración. Mercedes, por primera vez, pareció perder su seguridad. ¿De qué estás hablando?, preguntó con un leve temblor en la voz. Lucía la miró fijamente, sus ojos brillaban con una determinación que nadie le había visto antes. De una verdad que usted misma lleva años escondiendo, susurró. Los murmullos crecieron, como un murmullo de tormenta. Nadie se atrevía a moverse. Javier la miraba, confundido, pero no soltó su mano. En su interior, Lucía sabía que lo que estaba a punto de decir no solo pondría fin a la humillación, sino que abriría una herida que durante mucho tiempo había permanecido oculta. El aire parecía cargado de electricidad. Cada invitado sentía que algo grande estaba a punto de estallar. Y en ese instante, con el corazón latiendo como un tambor, Lucía se preparó para pronunciar las palabras que, sin saberlo, cambiarían el destino de todos los presentes. El murmullo que se desató entre los invitados era como un río agitado que no encontraba cauce. Nadie se atrevía a acercarse, nadie osaba interrumpir. Los violines callaron, el viento pareció detenerse. Doña Mercedes, que siempre había mantenido su porte altivo, se encontró de pronto con el rostro más pálido de lo habitual, los labios apretados en una línea de tensión. Lucía respiró hondo. El velo se deslizó un poco más, dejando al descubierto sus hombros, como si aquel gesto marcara el inicio de una nueva verdad. Javier, aún sin comprender, apretó su mano con suavidad, dándole fuerza. Usted me ha llamado sirvienta, comenzó Lucía, su voz clara, sin temblores. Y es cierto que he trabajado con mis manos para ganarme la vida. Pero hoy, frente a todos, debo recordarle algo que usted sabe muy bien, no soy la única que ha tenido que trabajar para salir adelante. Mercedes frunció el ceño, como si la incomodara que alguien escarbara en un pasado que prefería enterrado. No entiendo a qué te refieres, dijo, con una frialdad que no lograba ocultar del todo el temblor de su voz. Lucía dio un paso al frente, ya sin miedo. Me refiero a la mujer que, mucho antes de ser la señora de esta casa, también trabajó día y noche en la misma panadería donde yo crecí. Me refiero a usted, doña Mercedes. Un silencio pesado cayó sobre el jardín. Varias cabezas se giraron bruscamente hacia la mujer. Javier abrió los ojos con asombro. Eso es absurdo, replicó Mercedes, intentando recuperar su tono autoritario. No sabes de qué hablas. Lucía mantuvo la mirada fija en ella. Claro que lo sé, continuó. Mi abuela, la misma que me enseñó a amasar el pan con paciencia, me contó su historia. Usted era apenas una muchacha cuando llegó a la panadería buscando trabajo. Mi abuela la acogió, le dio un techo y un salario cuando nadie más lo haría. Los susurros se hicieron más fuertes entre los invitados. Algunos miraban a Mercedes con incredulidad. Con el tiempo, prosiguió Lucía, su voz ahora cargada de emoción, usted conoció a don Alfonso, el hombre que después sería su esposo y el padre de Javier.
Mi abuela me contó cómo él se enamoró de la joven trabajadora que, con sus manos llenas de harina, le sonreía cada mañana. Usted, doña Mercedes, fue aquella muchacha humilde antes de convertirse en la señora que hoy mira a los demás desde lo alto. Mercedes bajó la vista un instante. Fue apenas un segundo, pero bastó para que todos notaran la grieta en su coraza. Javier se volvió hacia su madre, buscando en su rostro una negación que nunca llegó. ¿Madre?, preguntó, su voz cargada de desconcierto. Mercedes no respondió. Lucía respiró profundo. Las lágrimas pugnaban por salir, no de tristeza, sino de una mezcla de compasión y fuerza. Por eso, cuando usted me llama sirvienta, no solo me hiere a mí, dijo con firmeza. También niega su propia historia, la que la convirtió en la mujer fuerte que admiramos. Los ojos de Mercedes se humedecieron, aunque trató de ocultarlo. Su barbilla tembló levemente. Usted sabe, continuó Lucía, que no hay deshonra en el trabajo, que las manos que amasan pan también saben construir un hogar. No hay vergüenza en nuestros orígenes, solo valentía. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. Algunos incluso aplaudieron suavemente, conmovidos. Javier se adelantó, su mirada llena de orgullo hacia la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Lucía, murmuró, apenas audible. Mercedes se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Su mirada, antes de hielo, comenzó a suavizarse. Yo, balbuceó. No quería. Lucía dio un paso más, acercándose a ella. Lo sé, respondió con una voz dulce, pero firme. A veces el miedo nos hace olvidar de dónde venimos. Quizá usted solo temía que su hijo sufriera, como usted sufrió en el pasado. Pero su fuerza y su historia son la prueba de que no hay motivo para avergonzarse. Mercedes cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, una lágrima rodó por su mejilla. El silencio que se formó no era ya el de la tensión, sino el de una emoción contenida. Varias mujeres entre los invitados se secaban los ojos. Los hombres, conmovidos, se miraban en silencio. Madre, dijo Javier, con voz suave. ¿Es cierto? Mercedes asintió lentamente, como si cada palabra pesara años. Sí, susurró. Yo también fui esa muchacha. Trabajé hasta que mis manos sangraron. Tu padre me amó por lo que era, no por lo que tenía. Y quizás, por temor a perder lo que construí, olvidé la lección más importante. Lucía la miró con ternura. Esa lección es la que hoy podemos compartir con todos, dijo. Que la dignidad no depende de la riqueza, sino de la fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante. Los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego firmes. Los violines, como si entendieran, retomaron una melodía suave. El sol, que empezaba a descender, bañó la escena con un resplandor cálido. Mercedes, visiblemente conmovida, se acercó a Lucía. Su voz era apenas un susurro, pero todos pudieron escucharlo. Perdóname, hija, dijo, llamándola así por primera vez. He sido injusta. Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo importante es que hoy lo comprendemos, respondió, mientras una lágrima le humedecía la mejilla. Mercedes tomó las manos de Lucía entre las suyas. Javier, emocionado, las abrazó a ambas. En ese instante, algo cambió en el aire. La boda ya no era solo una celebración de amor entre dos personas, sino una lección de reconciliación, de aceptación y de memoria. Mientras los invitados aplaudían, Lucía levantó la mirada al cielo. En su interior sintió que su abuela, desde donde estuviera, sonreía orgullosa. Pero en el corazón de Mercedes, además de gratitud, comenzó a crecer una nueva inquietud. Había un secreto más profundo, uno que hasta ese momento había guardado incluso de su propio hijo. Un secreto que, si salía a la luz, podría alterar para siempre la historia de la familia. Lucía percibió un leve temblor en las manos de su suegra. Y aunque la reconciliación había comenzado, comprendió que la verdad completa aún no había sido contada. El sol ya tocaba el horizonte cuando Mercedes, con voz apenas audible, murmuró. Hay algo más que debes saber, Javier.
Algo que he callado durante demasiados años. Todos se miraron, sorprendidos. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de un misterio nuevo que nadie se atrevía a romper. El murmullo se apagó de nuevo, como si un viento helado hubiera recorrido el jardín. Las luces de las guirnaldas titilaron mientras el sol se hundía en el horizonte y el cielo se teñía de naranja. Los invitados, que momentos antes habían aplaudido entre lágrimas, se miraban inquietos. Algo en el tono de doña Mercedes no era solo arrepentimiento, era un peso que había cargado demasiado tiempo. Javier sostuvo la mano de su madre, notando cómo le temblaban los dedos. Lucía, aún con el velo suelto sobre los hombros, dio un paso para acercarse. «Madre», dijo Javier con voz suave. «¿Qué es lo que tienes que decirnos?» Mercedes respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le costara años de vida. Sus ojos grises se llenaron de una melancolía profunda, muy distinta a la frialdad de antes. «He callado este secreto porque pensé que así protegía a mi familia», susurró. «Pero el amor no se construye sobre silencios. Es hora de que lo sepas, hijo». Todos los presentes se inclinaron hacia adelante, sin atreverse a interrumpir. El viento movió suavemente las flores del arco nupcial, como si la naturaleza aguardara también la revelación. Mercedes bajó la mirada antes de continuar. «Cuando conocí a tu padre», dijo con un hilo de voz, «yo ya llevaba en mi vientre una vida que no era suya». Un murmullo ahogado recorrió el jardín. Algunos invitados se taparon la boca. Javier quedó inmóvil, como si las palabras no encontraran espacio en su mente. Mercedes alzó el rostro, ahora bañado por una luz dorada que caía del atardecer. «Tu padre lo supo desde el primer día», prosiguió. «Me amó sin condiciones. Te crió como si fuera su propia sangre porque para él, el amor valía más que cualquier apellido». El silencio se hizo aún más profundo. Javier parpadeó, buscando las palabras que no llegaban. «¿Quieres decir, que yo no?» balbuceó. «Sí, hijo», respondió Mercedes con una lágrima rodándole por la mejilla. «Tu padre no era tu padre biológico. Pero para él, eso nunca importó. Siempre te consideró su hijo, su mayor orgullo». Lucía sintió que el corazón se le encogía. Dio un paso hacia Javier y le tomó la mano. Él la apretó con fuerza, como si aquel gesto fuera el único ancla en medio del torbellino. «¿Y quién era mi padre biológico?», preguntó Javier con un hilo de voz. Mercedes tragó saliva, su mirada perdida en un punto lejano. «Era un joven que pasó por el pueblo una sola temporada», dijo. «Trabajaba en la feria, un hombre de paso, sin raíces. Cuando supe que estaba embarazada, ya se había ido. Yo era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Creí que nadie me aceptaría. Pero entonces conocí a Alfonso. Él me dio su mano, su nombre, su amor. Nunca me reprochó nada». Un suspiro colectivo recorrió el jardín. El silencio que siguió no era de escándalo, sino de asombro y respeto. Javier se quedó quieto, la mirada perdida, mientras las piezas de su vida encajaban de una manera nueva. Recordó las tardes en que su padre le enseñaba a montar a caballo, las noches en que le contaba historias antes de dormir, el orgullo en su voz cada vez que hablaba de él. «Siempre supe», dijo Javier en voz baja, «que mi padre me miraba de una forma, como si yo fuera un milagro». Mercedes asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Lo eras», susurró. «Para él, para mí. Por eso quise protegerte. Temía que este secreto te hiciera dudar de quién eres». Lucía se acercó un poco más, su voz suave, casi un murmullo. «La sangre no define una familia», dijo. «El amor sí». Javier cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada estaba serena. Se volvió hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Gracias por amarme así», murmuró. «Y gracias por confiar en mí para llevar ahora esta verdad». Mercedes, sollozando, lo estrechó entre sus brazos. «Perdóname por mi dureza», dijo. «Por temer tanto y olvidar la lección de humildad que la vida me enseñó». Lucía, conmovida, los rodeó a ambos en un abrazo que pareció cerrar un círculo de años de silencios.
Los invitados, testigos de la escena, sintieron que la boda se había transformado en algo más que un enlace, era un acto de perdón y de verdad compartida. El sacerdote, que había permanecido a un lado, dio un paso al frente y con voz grave dijo: Hoy hemos visto que el amor verdadero no conoce de linajes ni de secretos. Lo que une a una familia es el corazón, no los apellidos. Los aplausos comenzaron tímidos y pronto llenaron el jardín. Los violines retomaron una melodía suave, como un suspiro que cierra una herida. Lucía miró a Javier, y él, todavía con los ojos humedecidos, sonrió. Nada de esto cambia lo que siento por ti, dijo él, con voz firme. Hoy más que nunca sé lo que significa el amor. Lucía le acarició el rostro con ternura. Yo también, respondió. Mercedes se acercó, tomó las manos de Lucía y las sostuvo entre las suyas. Hija, dijo con un brillo nuevo en la mirada. Gracias por recordarme de dónde vengo y por enseñarme que la dignidad nunca se pierde. Lucía sonrió con dulzura. Ahora todos lo sabemos, dijo. Y podemos comenzar este nuevo capítulo como una familia unida. El último rayo de sol se deslizó entre las ramas de los naranjos, bañando a los tres en una luz cálida. Era como si la propia tarde bendijera la reconciliación. Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a tañer y el sonido se mezcló con las risas y los aplausos. Los invitados levantaron sus copas, no solo para celebrar el matrimonio, sino también la verdad que había salido a la luz. Mientras Javier y Lucía caminaban hacia la pista de baile, sus manos entrelazadas, Mercedes los seguía de cerca, con el rostro sereno y el corazón más ligero que en muchos años. En el aire flotaba una certeza: aquella boda sería recordada no solo por su belleza, sino porque, entre lágrimas y sorpresas, todos habían aprendido que la verdadera grandeza no está en los títulos ni en las riquezas, sino en la fuerza de un amor que se atreve a decir la verdad y a perdonar. Los violines se elevaron en una última nota que parecía un suspiro de paz. Y bajo ese cielo ya estrellado, la familia, ahora más unida que nunca, comenzó la nueva vida que el destino les había preparado, con la certeza de que el corazón, cuando es valiente, siempre encuentra el camino hacia la dignidad y la esperanza.